Bueno, vamos a ya con la charla y voy a hablar sobre constantes generadoras de números primos. Héctor me dijo que podía hablar de lo que quisiera, entonces estoy hablando de una cosa que seguramente no es el tema normal de este seminario, pero bueno, yo trabajo a veces en cosas que tienen que ver con polinomios ortogonales, con series de Fourier, análisis armónico, cosas de ese estilo, pero luego me cansé de esas cosas. Desde luego ya acotar cosas en NLP me parece muy, que es lo que hice en mi tesis y durante unos años después, me parecía muy aburrido y me dediqué a hacer cosas que tenían que ver con teoría de números. Y bueno, pues hago lo que puedo, lo que se me ocurre. A veces mejor y a veces peor, como todos. Bien, este es el esquema de la charla que voy a dar. Y bueno, esto como antes lo pone fácil, pues está el esquema, pero tampoco tiene ningún interés que lo explique ahora porque vamos a pasar por todo él. O sea que, bueno, pues empezamos ya con el principio. El origen de las constantes generadoras de primos es un trabajo de Mills del año 1947, en el que de manera sorprendente probó un teorema que decía lo que ahí pone, ¿no? Que existe un número real tita, de tal manera que la parte entera de tita elevado a 3 elevado a n es primo para cada entero positivo n. Esto, dice, ¡ay, qué chulo! Bueno, con esto se podrían generar primos. Bueno, luego precisamos un poquito sobre eso, ¿no? Cuando la gente ve esto por primera vez, dice, ah, qué bonito, así podemos generar primos los que nos dé la gana. Y si cogemos un n grande, vamos a poder coger un primo enormemente gordo. Bien, luego vemos un poquito más sobre el asunto. Lo interesante de esto es la demostración, ¿no? La demostración utiliza un resultado previo de Ingham que no es elemental. Entonces, pues la demostración del teorema de Mills sí que es sencillita y la voy a poner, pero se va a ser un resultado de Ingham complicadillo de probar. Y el resultado de Ingham es, esto se me ha ido para atrás, el resultado de Ingham es este que aquí aparece, que entre el primo n y el primo n más 1 siempre hay, o como mucho, una constante k por pn a la 5 octavos. Esto me da un crecimiento para los primos. Si los primos crecen mucho, crecen poco, cuanto más pequeño sea la constante aquí, en el exponente, más lento tengo como para decir que los primos crecen más lentamente. No asintóticamente, sino siempre. Bueno, a partir del resultado de esto me pasa todo el rato porque intento seleccionar algo para marcarlo porque no hay puntero y al intentar seleccionar algo para marcarlo, pues no sé por qué se cambia de página cuando le apetece. Bien, a partir del resultado de Ingham, probar la existencia del tita no es difícil. Lo que pasa es que la K no se conoce explícitamente. Y como la K no se conoce explícitamente, la construcción del tita no es explícita. Aparte, tampoco es única la construcción del tita. Se suele decir que, bueno, la constante de Mills es el tita más pequeño que cumple eso, ¿no? Bien. Con hipótesis razonables, en particular la hipótesis de Riemann, la constante de Mills sí se puede calcular con precisión, la más pequeña, ¿no? Y es eso con 1,3 y pico. Hay un artículo en que calcula 6.850 decimales de la constante de Mills, pero basado en que la hipótesis de Riemann sea cierta, ¿no? Los primos así generados, lo que ocurre es que crecen muy rápido. No van saliendo todos los primos, sino que lo que sale, lo que sale al hacer esto siempre es primo, pero no salen todos los primos. El primero que sale tomando n igual a 1 es 2, luego sale 11, luego 1361, luego este número que tiene 10 dígitos, el siguiente que tiene 29 dígitos, así, ¿no? Y lo que ocurre es que realmente de todos los primos que salen al hacer esa cosa, están ya involucrados
en la construcción del tita. Esto se ve fácilmente observando el proceso de construcción, que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no tiene ninguna utilidad práctica, porque no te vale tener el tita y generar los primos, sino que directamente generas los primos, generas el tita a partir de que generas los primos. Pero que, bueno, que esto no tenga utilidad práctica no quiere decir que no sea bonito, ¿no? Y como yo soy de matemática aplicada y entonces no me tengo que justificar la utilidad de las cosas que yo hago, porque como soy de matemática aplicada, porque sí, ya están justificadas, ¿eh? Esto solo vale para los de análisis, que tienen que justificar por qué lo que hacen es muy útil. Pues yo tengo la poca vergüenza de poner esto. Y es unas frases de Hardy sobre la utilidad de las matemáticas. Desde luego, estas frases de Hardy están un poquito obsoletas. Hardy no acertó demasiado en la utilidad que él pensaba de las matemáticas, en particular de la teoría de números. Pero bueno, vamos a leerlas. Hardy decía, esto está sacado de el libro de Apología de un matemático de 1940, que también está traducido a veces como autojustificación de un matemático. Él decía, bueno, las matemáticas auténticas de los auténticos matemáticos, es decir, las matemáticas de Fermat, de Euler, de Gauss, de Abel o de Riemann, son totalmente inútiles. Y esto es cierto tanto para el caso de las matemáticas puras como el de las aplicadas. Es imposible justificar la vida de un matemático profesional genuino solo sobre la base de la utilidad de su obra. Otro párrafo. Para bien o para mal, las partes más elementales y aburridas de las matemáticas aplicadas y de las puras son las que tienen una mayor utilidad. La geometría y el álgebra modernas, la teoría de números, la teoría de conjuntos y la de funciones, la relatividad y la mecánica cuántica no pasarían con éxito la prueba de la utilidad. Y no hay ningún matemático auténtico cuya vida pueda justificarse por esto. Bueno, desde luego aquí no acertó en nada, pero bueno. No he hecho nunca nada útil, ningún descubrimiento mío ha producido o va a hacerlo directa o indirectamente, para bien o para mal, la menor diferencia en el bienestar del mundo. Bueno, pues lo que yo digo es que no hay nada más inútil que las constantes generadoras de primos. O sea que esto que yo voy a contar, a mí me parece muy bonito, pero que nadie piense que va a servir para nada, porque realmente los primos que salen están involucrados en la definición de la constante, o en la construcción de la constante. Bien, voy a explicar un poquito el proceso de construcción de Mills. No, quiero decir, no pretendo que sigáis las demostraciones. Bueno, yo eso lo digo siempre porque cuando a mí me dan una demostración siempre me pierdo. Entonces pienso que a muchos otros que son más listos que yo, a lo mejor no les pasa, les puede pasar lo mismo, pero sí que se ve el tipo de cosas que se hacen. Si se usan herramientas complicadas o son todo cuentecitas sencillas. Y aquí lo que ocurre es que son todo cuentecitas sencillas. Juntadas de manera inteligente para que salga lo que tiene que salir, ¿no? O de manera ingeniosa. Pero el caso es que, bueno, pues es lo que decía Erdos del libro, ¿no? Las demostraciones más bonitas de las matemáticas, que están en el libro que él llamaba el libro. Y esto, pues desde luego, esta demostración de Mills podría ser una de las demostraciones del libro, porque es una cosa chulísima, que sale enseguida, sin utilizar teoría rara. Bueno, hay que partir que suponemos probado esto, que entre n y n más n elevado a una potencia omega, con un omega elevado a 2/3, siempre hay un primo p. El resultado de Ingham me garantiza esto con W igual a 5/8. Y 5/8 es más grande que 2/3. Con lo cual, pues, es verdad, porque esto funciona para 5/8 más pequeño que 2/3. Esta demostración funciona para cualquier omega que sea menor o igual que 2/3, en particular para 5/8. Pero bueno, la demostración se utiliza el 2/3. Bien, cogemos el primer... Cogemos el primer primo de tal manera que sea mayor o igual que n0. n0 es a partir de que se cumple esto. Cogemos el primer primo. Y de manera inductiva siempre cogemos el mn más 1 como el menor primo en el intervalo
este de aquí. De esta manera, esto está garantizado por esto, ¿no? Porque siempre hay un primo entre una cosa y la otra. De esta manera lo que tenemos que, bueno, el mn más 1 es mayor que mn cubo. Si sumamos 1, pues sigue siendo mayor. Esto estamos utilizando la parte de la derecha del intervalo en el que estamos. Esto es más pequeño porque 3 omega es menor que 2. Y esto es más pequeño porque elevar al cubo da esto y algún sumando más. Cogemos esta desigualdad, la elevamos a 3 elevado a menos un medio. Esta es esta. Esto de aquí es sumar 1. Y esto de aquí es utilizar, pues, que esta cosa es menor que esta. Aquí tenemos, pues, que esta sucesión es creciente. Aquí tenemos que esta sucesión es creciente. Y esta otra decreciente. Y la de la derecha, que no se me... esta, es decreciente. Una sucesión es creciente y otra decreciente, con lo cual la que crece está acotada por cualquiera de los términos de la derecha. Con lo cual es una sucesión creciente y acotada superiormente. Luego converge. Y al límite le llamamos tita. A ese tita es el límite y lo que ocurre es que este tita va a estar pues entre aquí y aquí. Entre aquí y aquí. Entre esto y esto. Lo elevamos esto a 3 elevado a n y me queda esta cosa de aquí. Si tita elevado a 3n está entre mn y mn más 1, la parte entera es mn. Y claro, mn era primo porque hemos cogido los primos así. Luego ya está el proceso de la construcción de Mills, que ya veis que se hace en una paginita. Bien, otra constante generadora de primos la hizo Wright. Wright es el libro de Hardy-Wright, el del libro de Hardy-Wright de teoría de números. Hardy es mucho más conocido que Wright. Wright era mucho más joven que Hardy. Y lo que la constante generadora de primos de Wright es un proceso distinto. Y lo que dice es que existe una constante alfa entre 1 y 2, de tal manera que si tomamos alfa 0 igual a alfa y alfa n más 1 igual a 2 elevado a alfa, entonces la parte entera de alfa n siempre es un primo. Si queremos ponerlo solo en una fórmula en vez de con un método iterativo, es lo mismo que escribir eso con donde el punto suspensivo es el n, ¿no? ¿Cuántos puntos suspensivos tenemos ahí? Entonces, para cualquier número de iteraciones de la exponencial, esos serían los alfa n. La parte entera de eso es primo para cualquier n. La demostración no es muy distinta de la de Mills. Es un poquito más complicada, pero no muy distinta. Y la ventaja que tiene es que, así como la de Mills utilizaba el resultado de Ingham, que era un resultado que no es fácil, la de Wright utiliza el postulado de Bertrand. El postulado de Bertrand dice que siempre existe un primo entre n y 2n. Y eso se demuestra fácil, relativamente fácil. La demostración original del postulado de Bertrand es de Chebyshev, pero hay una demostración mucho más sencillita que es una cosa a medias, casi entre Ramanujan y Erdős. Empezó Ramanujan y Erdős posteriormente la simplificó un poquito más. Y es la que se cuenta siempre ahora. Que existe un primo entre n y 2n y es una cosa bastante elemental, ¿no? En teoría de números normalmente se llama elemental a las cosas que no utilizan variable compleja. No estoy diciéndolo exactamente en ese sentido, pero bueno, es bastante sencillito. Entonces, el mérito de Wright fue encontrar un proceso para generar primos que estaba basado en un resultado más elemental que la constante de Ingham. Bien, la constante de Wright le pasa lo mismo, que el resultado no, la constante no es única y para construir la constante hay que previamente tener los primos. Entonces la utilidad es exactamente igual y la nula. Y lo que ocurre que
en el ejemplo, cuando dio Wright el ejemplo, en vez de coger la alfa más pequeña que cumplía eso, cogió la más grande. No sé muy bien por qué, pero así como Mills había cogido el tita más pequeño, pues Wright dijo, voy a coger el más grande. Cuanto más grande o más pequeña coge la constante, si le coge una constante grande, los primos van a salir más grandes. Y si no, más pequeños. Y bueno, pues tradicionalmente se llama la constante de Wright al alfa más grande que cumple lo que tiene que cumplir. Y lo que ocurre es que con la constante que cogió Wright, con el método que cogió Wright, cogiendo siempre el primo más grande cuando hay que cogerlo, cuando hay que elegir, pues los números que van saliendo son estos, ¿no? W1 igual a 3, me cago en la... W1 igual a 3, 13, 16.000 y el M4 tenía ya 50.000 dígitos, en 5.000 dígitos, perdón. En el proceso de Mills, el M4 tenía 10 dígitos y el M5 26.000. Si se coge en vez del el mayor alfa, como hizo Wright, el menor, bueno, salen más pequeños los números, 3, 11, 2.000 y pico, y el M4 tiene 618 dígitos. Bueno, así ya son muy, muy grandes, ¿no? De nuevo, los primos que van a salir a hacer esto están involucrados en el proceso de la construcción, ¿no? Y en el proceso de la construcción se comienza con W1 igual a 3 y se toma que siempre existe un WN más 1 en el intervalo 2 elevado a WN, 2 elevado a 2 elevado a WN. Esto es un número de tipo N, 2N, y en N2N siempre hay un primo por el postulado de Bertrand, ¿no? Y a partir de ahí, con esos primos que vamos generando, es como se define el alfa. Luego vemos cómo... No, este no lo tengo contado cómo se hace. Es un poquito más complicado, pero esencialmente sigue lo mismo. Hay un tal Esworth, que no sé cómo se pronunciará, seguro que lo he dicho mal, que tiene algún método para construir constantes generadoras de primos de manera similar a como hace Mills. Mills tenía esto, pero él utiliza esta cosa o esta otra cosa, que son números mucho más gordos, con lo cual salen primos mucho más gordos. ¿Qué es lo que pasa? Que la constante tita de Mills, para estimarla con decimales, hay que utilizar que resultados que pensamos que pueden ser verdad, como la hipótesis de Riemann, pero claro, la hipótesis de Riemann está sin demostrar. Entonces, la constante que construye el Esworth, tanto de esta manera como de esta manera, no necesita, para estimarla con decimales, pensar que la hipótesis de Riemann es cierta. En lugar del resultado de Ingham, lo que utiliza es este lema de aquí, que, bueno, ya veis que el lema es sea m mayor que 1.000.000 y pico, entonces para cualquier n siempre existe un primo p entre n elevado a sm y n más 1 elevado a sm. Desde luego esto es una cosa, una barbaridad de diferencia de tamaño entre un sitio y el otro. Y aquí nos salen números enormemente gordos. Lo único que tiene interés esto en que, bueno, es una demostración que para sacar el tita con decimales no se necesita la hipótesis de Riemann. Pero de todas maneras, Esworth lo que hizo es que, bueno, realmente su demostración rigurosa utiliza esto, pero él, haciendo muchas pruebas, conjeturó que realmente había una cosa mucho más pequeña, que se podía demostrar, o sea, que era verdad que existía un número real tita de tal manera que esto es primo siempre para el entero positivo n. Esto es mucho más pequeño que esto de aquí, entonces, bueno, iban a salir primos más pequeñitos. Con el tita que él encuentra, suponiendo que esto es verdad, los primos le salían de este tamaño, mucho más pequeño que los otros. Bien. Bueno, voy a contar otra constante
que genera primos ya de una manera bastante distinta. Y esto fue un artículo de la Moldi que yo me lo encontré de casualidad, no sé si lo encontré yo, me lo dijo o me lo dijo alguien. Y esto fueron 4 estudiantes de 18 o 19 años de la Universidad de Buenos Aires, que están aquí en la foto me la mandaron ellos, que se les ocurrió un método para generar primos basado en una constante. La constante era, se define de esta forma. Ya veis que de nuevo la constante involucra a todos los primos, porque los P sub I son los primos. Aquí lo involucra de manera clara, las otras no tan clara porque no está la fórmula, sino que se va construyendo de manera recursiva, de manera distinta. Y estos chavales lo que pasa, claro, están estudiando en primero, uno será matemáticas y alguno física y tal. Y bueno, ellos no sabían escribir un artículo. En vez de preguntar a algún profesor suyo, se les ocurrió buscar en internet y le preguntaron a un tío inglés que debe ser un divulgador. Alguno aquí conocido que lo conocía, yo no conocía nada porque en particular divulga en inglés. Y ellos lo conocían, le escribieron y él les ayudó a redactarlo bien, completar las demostraciones de cosas que yo no sabía hacer y cosas así, y se lo publicaron en la Moldi, ¿no? Entonces, bueno, yo leí el artículo, me gustó, les escribí, me mandaron la foto porque escribí una cosa en un blog sobre la demostración de estos chavales, y les pedí la foto para ponerla en el blog. Bien, voy a contar cómo es la demostración la demostración de que esta lambda es una constante generadora de primos y cómo genera los primos. Bien. La demostración de nuevo utiliza simplemente el postulado de Bertrand, que hay un primo entre n y 2n. Es siempre un primo entre n y 2n. Narices. Bueno, la lambda se define con esta serie. La lambda se define con esta serie, que esta serie converge, es muy facilito de ver, no tiene ningún problema. Y bueno, esto se acota utilizando esto. La primera igual, lambda igual a lo que sea, se acota. Eso lo he utilizado aquí. El P sub 2 es 2P1 menos 1, con lo cual... Y cada uno de estos sumandos se descompone en dos. El primero, cada una de estas fracciones, perdón, se descompone en dos. Tal como está hecho aquí. Y esto es una serie telescópica. Esto se va a cancelar con la segunda parte del sumando anterior, y esto se va a cancelar con la primera parte del sumando siguiente. Con lo cual esta serie es telescópica y por lo tanto pues encontramos la suma simplemente. Todo esto se me va a cero porque es telescópica, lo único que me queda es el primer sumando, se me va a hacer todo desde aquí. El único que me queda es el primer sumando de aquí, que es un 2, y por lo tanto el lambda es menor que P sub 1 menos 1, más este 2 y este 3. Con un ordenador, si uno monta una serie de sumandos, yo que sé, 100 sumandos, pues o lo que sea, para encontrar unos puntos pocos decimales, pues es fácil ver que el lambda es 2,9 y pico, ¿no? Vamos a ver cómo sale esto. Digo lo mismo, que es simplemente para que se vea qué tipo de cosas se usan. No pretendo que podáis seguir toda la demostración entera, aunque seguramente mucho lo hacéis. Yo sería incapaz. Eso lo tengo claro. Bueno, vamos a utilizar G sub n para denotar las sumas parciales de la serie con la que hemos definido lambda. Tomamos F1 igual a lambda y para n mayor que 1, pues hacemos esta cosa. Esta cosa es multiplicar por el denominador que teníamos, hasta el sumando que tengamos, multiplicamos por el denominador que teníamos para que los fn's vayan saliendo
enteros y sumamos, quitamos la anterior suma parcial. Esto, bueno, simplemente una igualdad, es escribirlo de esta manera, y de aquí se encuentra fácilmente que el Fn se puede poner como P sub n menos 1 por Fn menos 1 menos P sub n menos 1 más 1. Y ahora vamos a ver que los Fn se pueden poner de manera recursiva partiendo de F1 igual a lambda y de esta manera, ¿no? Esta fórmula de aquí es una fórmula exacta. Bueno, esto también lo que pasa es que es una fórmula exacta en el sentido que tiene partes enteras y vamos a ver por qué es verdad. Bueno, lo único que tenemos que ver para ver que esta fórmula de aquí arriba se convierte en esta otra es que la parte entera de Fn es Pn, ¿no? Lo único que tenemos que ver para ver que una fórmula se transforma en la otra, que la parte entera de Fn es Pn. Y aquí, pues, de nuevo vamos a utilizar el postulado de Bertrand. Bueno, en la primera, en esta desigualdad no hace falta el postulado de Bertrand. Lo único que estamos haciendo es que Pn más 1 es mayor que Pn, Pn más 2 mayor que Pn más 1 y tal. Entonces esta es obvia, y la que hay que utilizar el postulado de Bertrand es esta de aquí. El Pn más 1 es 2 veces Pn menos 1, con lo cual menos 1 me quedan 2. Y esta cosa, esto es una serie telescópica, de nuevo, esto es una serie telescópica de nuevo, no es la misma que antes. Todo se va a cancelar y aparece que Fn está entre P sub n y P sub n más 1. Si Fn está entre P sub n y P sub n más 1, la parte entera de Fn es el Pn. Y esto es lo que queríamos demostrar. Esto tiene una cosa distinta de las constantes de Mills y de Wright. Y es que el lambda generado de esta manera, o los Fn generados de esta manera, generan todos los primos, no generan una sucesión de primos. No es que generen siempre el primo, sino que generan todos los primos. Si uno conociera lambda con los infinitos decimales, pues tendríamos una manera de tener todos los primos. Claro, estamos haciendo lo mismo que todo el rato, que en la definición de lambda hemos utilizado los primos, ¿no? El lambda está definido así, o sea que lo mismo que siempre. Si uno encontrara una manera distinta de encontrar el lambda que no usara los primos, pues teníamos un resultado cojonudo. Si no, pues es solamente que, bueno, se puede. Y se puede demostrar también que esta constante lambda, que yo la llamé constante de Buenos Aires, os he dicho que escribí en un blog, en el blog yo le llamaba la constante de Buenos Aires, porque los chavales eran de Buenos Aires, y se puede demostrar fácilmente que es un número irracional. Tenemos que la Fn está entre P sub n y P sub n más 1. Vamos a poner que Fn pues es P sub n más el resto, por así decirlo, ¿no? Lo que tengamos. Y si suponemos que el lambda es racional, y metemos esto en la recurrencia, me queda esta cosa y me sale que el Rn va a ser siempre un racional positivo con denominador con denominador el B. Si los Rn son racionales con denominador el B y positivos con denominador el B, por narices tienen que ser mayores o iguales que 1 partido por B. O sea que están acotados inferiormente los Rns. Porque son fracciones con denominador B. Fracciones positivas con denominador B. Bien, además, Rn más 1 lo podemos escribir así. Fn más 1 partido por Pn. Fn más 1 es Pn más 1 más Rn más 1 partido por Pn. El Pn más 1 partido por Pn, eso tiende a 1, ese es el teorema del número primo. Realmente no hace falta utilizar el teorema del número primo, con resultados más elementales que el teorema del número primo sale, pero bueno, por el teorema del número primo ya está, ¿no?
P sub n es del tamaño de n por logaritmo de n, con el teorema del número primo. Pero bueno, ni siquiera hace falta comprobar eso. Y luego Rn más 1 es un número entre 0 y 1, o sea que al partir por t sub n se va a 0. Entonces esto tiende a 1 cuando n tiende a infinito. Entonces, esto Rn tiende a 0 y esta cosa tiende a 1 y aquí a ver, al revés, estoy diciendo que esto tiende a 1, con lo cual por narices el Rn tiene que tender a 0, pero es imposible que el Rn tienda a 0 porque todos los Rn serán mayor o iguales que 1 partido por b. Con lo cual, pues esto es absurdo y el absurdo viene de haber supuesto que la constante lambda era un número racional. Entonces hemos probado que la constante lambda, esto lo hacían los 4 chicos argentinos y el inglés que les ayudó, lo hacían en su artículo, y lo que ocurre es que esta constante lambda se muestra que es irracional, pero la constante de Mills, ni la de Wright, ni las otras que han salido antes, se sabe nada de ellas. No se sabe si es las otras, la de Mills o las otras, si son racionales o irracionales. Y bueno, vamos a ver más constantes que se utilizan para generar primos. Estas constantes son de Hardy-Wright, que están en su libro, pero es un método distinto. Pero igual que siempre, lo único que estamos haciendo es que definimos una constante a partir de que tenemos los primos y luego manipulando la constante con parte entera de lo que sea, pues van a salir los primos. Igual que lo que ocurre con la constante de Buenos Aires, aquí lo que va a ocurrir es que van a salir todos los primos. No van a salir siempre primos, sino todos los primos. Bueno, siempre primos también, ¿no? Pero todos los primos. Lo que hacemos es cogemos los primos P sub k, construimos una serie de esta manera, esta serie es la que sea, y entonces los primos se generan, los primos se recuperan de esta forma. Claro, fijaos aquí lo que está en rojo, que lo que ocurre es que el primo P sub k está puesto en la posición que me dice el denominador. Aquí está el primo 2 aquí, el primo 3 aquí, el 5, el 7, el 11, donde, pues, en la posición que me va diciendo el sitio este, ¿no? Cada vez hay más espacio entre ellos. Bien. Este 2 es otra constante que también está en el libro de Hardy-Wright y utiliza previamente requiere este resultado, que los P sub n son menores o iguales que r elevado a n. Con n igual a 2 esto es cierto por el postulado de Bertrand, pero bueno, se puede hacer la demostración de que esta constante que pongo aquí, esta otra beta que pongo aquí, es prima, se puede hacer con cualquier, si uno asume eso con cualquier r. Ya digo, si es verdad con r igual a 2, va a ser verdad con r igual a 47, por supuesto, ¿no? Pero bueno, si aquí pone R1, R igual a 47, le sale una constante beta distinta, ¿no? Entonces aquí el beta que se construye es este y los primos se recuperan así. Esto es más o menos lo mismo que antes. Fijaos que aquí lo que estamos haciendo es, si queremos coger, yo no sé por qué narices esto se me va para arriba y para abajo, pero es por el seleccionar trozos de texto. Si no selecciono trozos de texto, sale todo bien, pero yo creo que para indicar viene bien seleccionar trozos de texto con este problemilla. Bien, aquí lo que ocurre al hacer esto, lo que estamos haciendo es que aquí cogemos esto, el 10 elevado a n a las partes enteras, lo que hace es esto y lo multiplica por todo para quedarme hasta quitar todo eso y que al multiplicar por 10 elevado a 2n se me vaya hasta ahí, y esto de aquí lo que estamos haciendo es restar toda la parte de antes y se me queda solo el 7. Ese es el truquito, que es simplemente manipular los decimales, que si uno se pone le sale enseguida cómo tiene que hacer esto. Bueno, esto de aquí abajo no se ve con decimales,
porque claro, nosotros los decimales los escribimos con base 10. Si esta R fuera un 10, sería exactamente igual con base 10. Pero si esta R en vez de un 10 es un 2 o un 47 o un, yo que sé, un 7, pues esto de aquí lo que nos pasaría es que los primos estarían puestos en rojo en el desarrollo decimal de esto, pero no en el desarrollo decimal de base 10, sino en el desarrollo de base R, ¿no? La que sea. Y ahí en el desarrollo en base R podrían haber puesto los primos en la posición que indica esta cosa en el desarrollo en base R. Y este es el mismo truco para recuperar esto. Bien, entonces, bueno, pues dos constantes generales de primos que los dos están en el libro de Hardy-Wright en el Teoría de Números. Estos números beta ambos son irracionales, porque sus desarrollos en base 10 o en base R, el primero, o en base R, el segundo, no son ni finitos ni periódicos. Si no son ni finitos ni periódicos, pues son números irracionales. Bien, entonces vamos a preocuparnos por la naturaleza aritmética de las constantes, ¿no? La constante de Mills no se sabe si es racional o irracional, la de Wright tampoco, las de Ellsworth tampoco, la de Buenos Aires hemos visto que es irracional, las dos constantes de Hardy-Wright también son irracionales, pero ¿son números algebraicos o trascendentes? Bueno, esto no se sabe. Yo no sé ninguna manera de intentar probar algo de eso. Hombre, en el sentido de la cardinalidad o de la medida, casi todos los números son trascendentes. Así que es lo más probable que los números estos sean trascendentes. Pero que algo sea lo más probable no es ninguna demostración de nada, ¿no? Entonces, pues, bueno, podríamos encontrar constantes generales de primos en las que podamos demostrar que son números trascendentes, o que son números algebraicos, no sé. Yo me planteé buscar a ver si había algunas que pudiéramos demostrar que eran números trascendentes. Bien, entonces vamos a mirar alguna cosita sobre números algebraicos y números trascendentes, por si alguien no se acuerda lo que son. Alguien que no use cosas cercanas a estas, pues se la ha podido olvidar a qué se llama números trascendentes, ¿no? Bueno, un número real se llama algebraico de grado n si es raíz de un polinomio irreducible con coeficientes en z de grado n. Los irracionales son los algebraicos de grado 1, porque son raíces de ax menos b igual a 0. X igual a partir por b es raíz de eso. Bueno, cambio a y b, da igual. Y un número trascendente si no es algebraico de grado n para ningún n. Se conocen pocas familias de números trascendentes, en parte porque probar si un número dado es trascendente o no, lo normal es que sea muy difícil. El primer número trascendente que se conoce es de 1844 y eso lo encontró Liouville, ¿no? Él probó la existencia de números trascendentes encontrando uno. Y la idea para la demostración es utilizar la aproximación por racionales, que si la aproximación por racionales es muy rápido, entonces el número es trascendente. Luego veremos qué quiere decir eso. Los números a los que funciona la demostración de Liouville se denominan números de Liouville. Ya veremos luego un ejemplito de un número de Liouville, cómo tiene que ser. Y la otra familia grande de números trascendentes es con una demostración distinta de Roth, que permitió identificar una clase de números trascendentes bastante más amplia, de nuevo basándose en la idea de que la aproximación por racionales sea muy rápida, pero no tan rápida como en el caso de los números de Liouville. Entonces, lo que demostró Roth es que si ocurría eso, no he dicho el enunciado del teorema, luego lo vemos, los números eran trascendentes. Bueno, vamos a ver con un poquito más detalle el teorema de Liouville y el de Roth. Con un siglo de diferencia. Antes de Liouville no se sabía si había números, trascendentes o no. Se pensaba que sí, Euler pensaba que debía haber,
números que no eran raíces de ninguna ecuación con coeficientes enteros, pero no se sabía. Las demostraciones, lógicamente, de la trascendencia de I, de E y de pi son bastante posteriores. Bueno, el teorema de Liouville es este. Sea un número algebraico de orden n mayor o igual que 2, o sea, es decir, que es un algebraico irracional, o sea, que no es racional, no es algebraico de orden 1. Entonces, para cualesquiera constantes fijas, epsilon mayor que 0 y k, solo puede haber un número finito de aproximaciones racionales p partido por q de tal manera que cumplen esta desigualdad. Solo hay una cantidad finita de p partidos por q, de fracciones p partido por q, de tal manera que aproximen así menos que esto. Fijaos que aquí se está poniendo el tamaño del denominador. Aquí se está poniendo el denominador. Entonces, una aproximación, claro, uno para aproximar pi, vamos a suponer, podría decir, coño, aproximamos pi, cogemos la aproximación decimal hasta donde nos dé la gana y estamos aproximando pi con más precisión. Cuanto más decimales cojamos, mejor estamos aproximando pi. Pero una aproximación es buena cuando el error que se dice, el error que se comete al aproximar el número con esa expresión racional es pequeña en comparación con el tamaño del denominador que estamos utilizando. Porque, claro, siempre cogiendo números números con más dígitos, aproximaciones racionales más grandes, la aproximación la vamos a poder coger muy buena. Por ejemplo, el 21 partido por 7, no, 22 séptimos, es una aproximación de pi mucho mejor que 3,14 partido por 100. Porque el denominador en uno es 7 y en otro es 100. Entonces, mucho mejor el 7 que el 100 para hacer la aproximación. Esto en la práctica proviene en el pasado de cosas que realmente eran prácticas. Pues, por ejemplo, cuando intentaban hacer ruedas dentadas que aproximaran algún movimiento, por ejemplo, el movimiento de los planetas para generar planetarios y cosas así. Las ruedas dentadas, los dientes de la rueda para cambiar el movimiento de una rueda a otra rueda son numeradores y denominadores de fracciones. Y claro, cuanto más pequeños sean el numerador y el denominador, bueno, podemos pensar en el número en el denominador porque el numerador será pues, más o menos multiplicado por la constante que tenga que ser. Cuanto más pequeño sea el denominador, menos ruedas tiene que haber. Y si menos ruedas tiene que haber, más fácil es construir el mecanismo y menos se va a romper. Porque si tenemos una rueda con 813 engranajes, pues es más fácil que se rompa, porque los engranajes tienen que ser una rueda dentada con 813 dientes, pues es bastante más fácil que se rompan, porque los dientes son enanos, o tenemos que hacerlo del tamaño de un estadio de fútbol, que una rueda con 7 dientes, ¿no? Bien. Entonces, Liouville utilizó este teorema para probar que este número es trascendente. Lo mismo si en vez de poner aquí 10 elevado a k factorial, ponemos a elevado a k factorial. Este número aquí lo que tenemos que tenemos un 1 en la primera posición, esto sería en la posición 2 factorial, en la posición 1 factorial, un 1 en la posición 2 factorial, un 1 en la posición 3 factorial, un 1 en la posición 4 factorial, el siguiente 1 sería en la posición 5 factorial y así sucesivamente. O sea, hay montones de ceros entre cada uno. Si aquí truncamos, el error que se comete al truncar por aquí es enano comparado con el número de cifras que tenemos, porque como hay tantos ceros en medio, el error que se comete, todo esto no es error. Todas estas aproximaciones convergen muy rápido al número. Bueno, este número, lo primero, cumple esta hipótesis. Es un algebraico de orden, bueno, es un algebraico. Si fuera algebraico, no sería de orden 1, porque algebraico de orden 1 quiere decir que es racional, o sea que este número no es racional porque, y este número no es racional porque no es periódico, no puede ser periódico porque hay
no es ni finito ni periódico. Hay trozos de ceros tan largos como uno quiere, ¿no? Si el número de ceros consecutivos va siendo tan largo como uno quiere en algún sitio, pues ahí no hay periodo que valga. Entonces, no es algebraico y con este número se puede demostrar fácil que se cumple, que no se cumple esto. Bueno, que hay, no, a ver, estoy diciendo, truncamos hasta donde nos dé la gana, y el P partido por Q truncado siempre cumple esto. Luego tenemos infinitos números que cumplen esta cosa, y al tener infinitos números que cumplen esta cosa no puede ser algebraico de orden n para ningún n. Si no es algebraico de orden n para ningún n, es ascendente. Bien, esta es la demostración original de Liouville. La de Roth es parecida, pero aquí lo que ocurre, Liouville tenía un n y aquí lo que dice es que no hace falta el n. Con 2 me vale. Es un teorema mucho más potente porque ha cambiado un n por un 2. Entonces lo que dice el teorema de Roth es que sea un número algebraico racional, entonces para cualquier epsilon mayor que 0 fijo, solo puede haber un número finito de aproximaciones racionales P partido por Q que cumplen esta cosa, para cualquier epsilon mayor que 0 que cojamos. Este es un teorema muchísimo más potente que el otro y entonces permite hacer demostraciones más difíciles, por así decirlo, ¿no? Este teorema es el culmen de una serie de resultados, en particular de Thue, de Siegel y de alguno más. Y por eso este teorema a veces se le llama teorema de Roth y a veces se le llama teorema de Thue, Siegel, Roth. A Roth, por este teorema, le dieron la medalla Fields. Esto se puede utilizar para probar que algunas series como esta, para A mayor o igual que 2 y M mayor o igual que 3, convergen a un número trascendente. En la de Liouville aquí teníamos 10 elevado a k factorial, que es una cosa que se va a infinito muchísimo más rápido que esto que tenemos aquí. Bien. Bueno, pues la idea es poder utilizar el teorema de Liouville o el teorema de Roth para generar constantes, para construir constantes generadoras de primos y con ellas probar que esas constantes son trascendentes. Lo primero es este lema, que este lema lo que hace es, lo que me dice es que si tenemos una función fk que crece mucho, una función fk podría ser, por ejemplo, el 10 elevado a k factorial, ¿no? Está, en el caso de antes, sería este estilo. El crecimiento que tiene que tener es este. Y cogemos el S, como esta serie. En el numerador ponemos P sub k y en el denominador los F sub k. De tal manera que crecen como esto y además cada uno divide al siguiente. Y P sub k es la solución de los primos. Entonces, esto le llamo lema de reconstrucción porque, bueno, sería algo así como si el f de k hubiera sido 10 elevado a k factorial, sería en qué posiciones de los decimales poníamos los primos cuando los pintaba antes en rojo. Entonces, haciendo más o menos lo mismo, pues se puede reconstruir los P sub k de esta manera. La verdad es que esto es una cosa en que los primos están absolutamente de adorno. Aquí lo único que se utiliza de los primos es que el primo késimo es menor o igual que 2 elevado a k. Y esto se utiliza para que cuando ponemos los P sub k en la sucesión, lo mismo que hacíamos aquí, en esto, que no se peguen unos con otros, porque claro, si el 7 fuera en vez de un 7 un número muy gordo, pues podía coger y pegarse al 5. O si el 11 en vez de ser un 11 fuera un número muy gordo, pues podía haber. O sea que lo único que se utiliza ahí es que, los números son menores o iguales que 2 elevado a k para que al ponerlos en la sucesión nunca llegue uno a pegar con el
a pegar con el siguiente. Pero por lo demás podríamos haber utilizado cualquier otros números, cualquier otra solución de números que cumpla esta condición. Por ejemplo, los números de Fibonacci. Pero bueno, lo que buscaba uno eran números que generan primos. Por eso los números de Fibonacci también se podían haber puesto en las construcciones de Hardy y Wright. Bueno, ejemplos de funciones que cumplen las hipótesis serían estas. F de 1 igual a 1 y F de K, estas cosas. Como cada uno tiene que dividir al siguiente, pues lo único que hago es poner más en el exponente y así cada uno divide al siguiente. Esta sería la menor F. Este sería otra FK, que se correspondería con el segundo ejemplo de Hardy-Wright. Y este sería el primer ejemplo de Hardy-Wright. Los he puesto en este orden de el segundo antes del primero porque este es más grande. Este es más grande. Esta es la más pequeña F y luego estas otras, pues, que también cumplirían las hipótesis del lema. Nosotros vamos a utilizar funciones que crecen todavía más rápido que estas. O sea, las construcciones de Hardy-Wright no nos valdrían para demostrar que los números que salen ahí son trascendentes, porque no crecen suficientemente rápido. Hay que coger funciones que crecen todavía más rápido, que como están en el denominador, hacen que la serie converge, como está en el denominador. Eso, el término general tiende a hacerlo mucho más rápido, ¿no? Y eso hace que la serie converja muy rápido, la aproximación por racionales sea muy rápida. Nosotros vamos a coger estos FK de esta manera o de esta manera. Vamos a hacer dos distintos porque uno de ellos haremos la demostración utilizando el teorema de Liouville y en otro haremos la demostración utilizando el teorema de Roth para probar la trascendencia. Realmente estas cosas cumplirían las hipótesis del lema, estas hipótesis del lema, pero nosotros no solo queremos utilizar las hipótesis del lema, sino que queremos utilizar el teorema de Liouville o el de Roth, y para eso tendremos que restringir un poquitito más las hipótesis. No nos valdrá para cualquier R, A y M mayor o igual que 2, que esto sí que nos vale para el lema, pero para utilizar el teorema de Liouville o el teorema de Roth necesitaremos restringir más las hipótesis y en particular tendremos que tomar el M mayor o igual que 3. Y si lo que sí que podremos hacer es tomar A igual a R. Se trata de construirlos y con A igual a R construimos, pues ya estaría construido. Se podría tomar, no me acuerdo cuál, A mayor o igual que R o R mayor o igual que A y saldría exactamente igual. Una de las dos desigualdades, no me acuerdo cuál es la que daría la demostración. Pero vamos, exactamente lo mismo porque lo único que hay que hacer es desigualdades en la prueba. Bien, esta es la primera constante que encontré que generaba primos y la constante pues es así. Cogemos una mayor o igual que 2, el que sea, ponemos P sub K partido por esta cosa, esto es una serie, el lema de reconstrucción me devuelve los P sub N de esta manera, entonces esta constante es una constante generadora de primos. Y la demostración de la trascendencia pues utiliza el teorema de Liouville. Esto, bueno, esta constante la pusieron la puso un amigo mío, la verdad, le pusieron en la online enciclopedia Integer Sequences, vio el artículo en Archive y hizo una entrada en la online enciclopedia de los Integer Sequences con esa constante que le puso buen nombre, me hizo mucha ilusión y mucha gracia. Y bueno, esta es la demostración que como estoy mirando la hora y ya es un poquito, estamos a las 6 y no me va a dar tiempo a acabar pasándome solo 5 o 10 minutos, pues no la voy a contar. Pero ya veis que estas son las sumas parciales. Estas son las sumas parciales. Los P sub K cumplen, pero igual que 2 elevado a K por A elevado a K. Hacemos esto. Mu menos la acotación de las sumas parcial, menos acotamos mu menos un racional
Y entonces lo que ocurre es que para cada J, esto está acotado. Las cuentas que hay aquí son todas elementales, no tiene ninguna complicación, son todas elementales. Esto está acotado por una constante, narices, por una constante, por SJ elevado a n más 1. Lo único que quiero mirar aquí, que el SJ será el último sumando de aquí. El SJ va a ser el que se corresponde con K igual a n más j menos 1, porque todos los demás son exponentes más pequeños, o sea que eso va a ser una fracción con este. Bien, narices. Entonces, para cada j hay una fracción rj partido por sj, de tal manera que v menos rj partido por sj el error es de este tamaño. El teorema de Liouville me decía que no podía haber nunca esto, no puede haber nunca infinitos de estos, y aquí hemos encontrado que para cada j hay uno, luego hay infinitas, si el número era algebraico de orden n. Como hemos encontrado infinitos, no es algebraico de orden n para ningún n, y por tanto tenemos infinitas aproximaciones racionales rj partido por sj, y en consecuencia el teorema de Liouville con epsilon igual a 1 prueba que mu no es algebraico de orden de grado n para ningún n. Bien, en la otra, para hacer una cosa muy análoga, utilizando en vez del teorema de Liouville el teorema de Roth, consiste en tomar esta serie que aparece aquí. Entonces, los primos se generan, de nuevo utilizando el lema de reconstrucción, se generan de esta manera, y la demostración usa el teorema de Roth. Otra vez está aquí la demostración. Tomamos las sumas parciales, nu menos la suma parcial, son todos los sumandos que quedan, acotamos un poquitito los sumandos que quedan, todo esto es cuentas absolutamente inmediatas, no tienen ninguna dificultad. Pasamos un poquitito y al final lo que llegamos es a que se cumple que esto es menor o igual que esto para cada j. Y lo que nos dice el teorema de Roth, que si nu es algebraico, no puede haber infinitos p partido por q que aproximen nu con un error de 1 partido por el denominador elevado a 2 más algo. Y acá acabamos de encontrar infinitos, con lo cual pues hemos llegado a un absurdo, y con epsilon igual a 1/4. Y esto implica pues que nu es un número trascendente. Y bueno, pues ya está. Esta era la otra demostración, que como me estaba pasando de la hora, pues no he dado ningún detalle, pero bueno, se seguía todo. Ya digo que las cuentas son todas elementales. Y bueno, pues esto es todo. Si alguien quiere el artículo, bueno, está en la Monly, si no lo coge de mi página web también está. Y muchas de estas cosas que he contado están en el libro que ha nombrado Héctor al principio, que también está en mi página web y se puede coger. El libro está publicado en una editorial, pero como la editorial cerró y ya no se vende, pues lo pongo. No sé si es pirata o no, la verdad que no sabría decir, pero bueno, no se puede comprar de ninguna manera, o sea que yo me he tomado la libertad de ponerlo y en mi página web libre o como sea. Y nada, pues muchas gracias y nada más.